Terminar nuestra pequeña serie relacionada a los 5 principios que fueron recuperados en el tiempo de la Reforma. Son principios que son trascendentes para nosotros hoy, lo siguen siendo porque son principios atemporales. No son principios que tienen que ver con un contexto específico dado en aquel momento y que podría llevarnos a pensar: pastor, no estamos viviendo las situaciones que se vivieron en ese tiempo, entonces son cosas del pasado. No, hermanos, estos principios son principios bíblicos y por lo tanto son principios eternos. Y son principios que rigen nuestra vida cristiana, que siempre han regido el cristianismo y siempre seguirán rigiéndolo hasta que nuestro Señor venga. Quiero recordar que hemos estado meditando 2 semanas atrás, hace 2 domingos, acerca de el principio que se conoce como sola escritura, que creo que ese fue el principio que detonó lo que se conoce como Reforma Protestante. Hermanos, si ponemos atención y vemos por un momento las religiones, nos vamos a dar cuenta que las religiones siempre alejan al hombre de Dios. La religión siempre va a alejar a los hombres de Dios y en lugar de ser un instrumento para acercarnos a Dios, terminan siendo una barrera que nos impide llegar a Dios. Y eso es lo que lastimosamente se vivió en el tiempo de la Reforma. La Iglesia Católica Romana había generado, o más bien había potenciado algunos principios más que bíblicos, principios de una religión humana. Y uno de ellos es que, o más bien algunas situaciones que estaban pasando, y una de ellas principalmente es que literalmente habían secuestrado la Biblia. Lo he mencionado antes, y ¿a qué me refiero con secuestrar la Biblia? No tenía acceso la iglesia a las escrituras, a tal punto que las personas no podían leer la Biblia. Y condenaba a la iglesia la traducción de la Biblia. Algunos hermanos nuestros murieron por traducir la Biblia, por hacer llegar la Biblia al pueblo. Vemos que la Biblia no podía ser leída, los creyentes no podían estudiar las escrituras porque se creía y se enseñaba que la interpretación de las escrituras era algo exclusivo de los líderes religiosos y por lo tanto los creyentes no podían hacerlo. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre ha guardado a la iglesia. Y a pesar de eso, Dios obró en la vida de hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por volver a este principio tan trascendente como es solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es autoridad para nosotros. Solamente la palabra de Dios es suficiente en cuanto a que rige nuestra vida en temas de fe, en temas de piedad, en temas de adoración a Dios. Y vemos entonces que este principio, como lo he mencionado, no es un principio que surge en la Reforma, es un principio bíblico. Y de hecho lo vimos en su momento en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Estamos recordando lo que hemos estado meditando en las últimas semanas. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, esta verdad bíblica es la que da sustento al principio de sola escritura. La escritura es palabra de Dios. La escritura no ha sido traída a los hombres por voluntad humana. La escritura no ha sido manipulada por la voluntad humana, sino viene de parte de Dios. El Espíritu Santo utilizó a hombres a los cuales inspiró, pero el autor de las escrituras es Dios mismo. Por lo tanto, si es Dios hablando, el pueblo de Dios lo que hace es escucha atentamente y obedece. Si es Dios hablando, entonces es Dios quien rige nuestra vida. Hermanos, y en ese tiempo no solamente se había secuestrado la palabra, se había secuestrado la salvación también. La semana pasada estuvimos meditando en 2 principios, sola gratia y sola fide.
solo la gracia y solo la fe. Y estos son dos principios que difícilmente podemos hablar si hablamos de salvación de solamente uno y descuidando el otro. Porque reconocemos que la salvación es por gracia. ¿Qué impulsa a que los hombres puedan accesar a la salvación? Solamente la gracia de Dios, es decir, en la voluntad de Dios. Él ha querido manifestar su gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. Hermanos, no es posible hablar de gracia y hablar de mérito, porque es como hablar del día y de la noche. Es como hablar de la luz y de las tinieblas. Es como hablar de agua dulce y agua salada. ¿Puede ser el agua dulce y salada al mismo tiempo? ¿Puede haber luz y tinieblas al mismo tiempo? Por lo tanto, no puede haber gracia y mérito al mismo tiempo. O la salvación es por gracia, como un regalo del cual no tenemos mérito, o la salvación es por méritos, por lo que podamos aportar, por lo que podamos lograr. Y lo que la Biblia enseña es que la salvación es por gracia. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana había establecido un sistema de salvación basado en obras, al punto en que los hombres podrían obtener la salvación aportando para ella. La Iglesia Católica no enseñaba que la gracia no existe, no enseñaba que la fe no existe, sino el entendimiento de la gracia y la fe era el problema. Y por eso el término sola, porque si bien es cierto, se promovía una salvación por fe, pero lo que se argumentaba es que, y por gracia de Dios, pero que esa gracia se unía al esfuerzo, al mérito humano. Recibimos por gracia la oportunidad de aportar para entonces tener la salvación. La fe en Cristo, pero no es una fe sola, sino es una fe que tiene que ir acompañada de obras para salvación. Y es cierto que nuestra fe va acompañada de obras, pero en un sentido totalmente diferente. En el sentido de que tú y yo somos salvos por fe, y una vez hemos sido salvados por fe, somos regenerados y esa nueva naturaleza va a expresarse en nuestra vida a través de obras. Jesús enseñó que cómo podemos saber que alguien es un verdadero cristiano. Por los frutos. Santiago habla de, si me muestras tu fe, muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Y estos dos principios siguen estando vigentes y siempre han estado vigentes. Hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta que Cristo venga por segunda vez, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. La semana pasada veíamos como ejemplo en el libro de Hebreos cómo resalta esa verdad. Y también en Efesios. Pero si había secuestrado la salvación y se había secuestrado la Biblia, obviamente eso hacía que hubieran creyentes falsos y eso imposibilitaba a personas a conocer a Dios. Recuerden que es importante que la predicación del Evangelio conduce a la salvación. Y el problema es que en ese tiempo no se predicaba el Evangelio. Porque no podemos hablar del Evangelio sin hablar de la gracia de Dios. No podemos hablar del Evangelio sin hablar de la fe en Cristo solamente. Recuerden que la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír. Hermanos, y si la Biblia estaba secuestrada y el Evangelio no estaba siendo predicado, es por eso la intención de los reformadores de volver a la Escritura. Porque si no hay palabra, difícilmente, y no difícilmente, imposible que haya salvación. La voluntad es que seamos salvos por la locura de la predicación. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y cuando se exalta al hombre, se hace pensar que puede en sí mismo. Fíjense que hoy en día está pasando eso. Hoy en día hay diferentes enfoques.
Hoy en día hay un cristianismo, un pseudo cristiano que exalta al hombre, haciendo pensar que puede por sí mismo. Es que tú puedes, tú eres un campeón, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, vamos, tú puedes. Pero detrás de ese pensamiento lo que hay es humanismo. En otros púlpitos se busca en algunos asientos de las iglesias se busca lo práctico y lo útil para ser mejores. No, es que tú debes ser un mejor papá, debes de ser un mejor empresario, debes de desarrollar tu intelecto, tú debes de ser mejor, tú debes de forjar tu futuro. Pero eso es pragmatismo. Se valora lo que es útil, lo que me ayuda a ser mejor, lo práctico. No, es que a mí no me estés hablando de historia, de doctrina. No, 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 no. A mí decime rápido cómo salgo de esto. ¿Cómo soy mejor? ¿Cómo me puedo ir mejor en la vida? Hermanos, eso es pragmatismo. O a veces se procura las cosas materiales, dando un mayor valor a las cosas materiales. Eso es materialismo. O los que buscan por medio de experiencias entender la verdad para alcanzarla. Iglesias que ponen énfasis a las experiencias. Porque interpretan que a través de las experiencias van a llegar al conocimiento de la verdad. Pero a eso se le conoce como misticismo. Hermanos, ¿qué tienen de común todas estas ideologías? Todas estas creencias. Póngale atención a los nombres. ¿Cómo terminan todas? Eso tiene una intención. Usted sabe qué son los ismos. Los ismos son filosofías. Son filosofías que buscan generar nuevas formas de vivir. Son filosofías que buscan generar experiencias al vivirlas. Pero son filosofías. Si usted hace un análisis teológico a todas estas ideas, se va a dar cuenta que Jesús enseñó todo lo contrario a cualquiera de estas ideas. Todo lo contrario. Pero hermanos, hoy en día el cristianismo ha creído estas mentiras. Y lo digo porque muchas veces podemos caer en el error de pensar, no, es que qué bonito lo de la reforma, qué interesante, pero qué bueno que ya no estamos ahí. ¿Está seguro que ya no enfrentamos, quizás no de la misma forma, no quizás con la misma ropa, pero las mismas mentiras y engaños siguen estando ahí? La autoridad de la palabra hoy no es suficiente, ya no es autoritativa. Porque si yo busco experiencias por encima del conocimiento de la verdad a través de la palabra, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que no es suficiente. Si yo tengo que recurrir a poner mi mirada en las cosas de este mundo, ¿ustedes creen que la palabra de Dios nos va a llevar a poner la mirada en las cosas de este mundo? Entonces necesariamente tengo que desechar la Biblia. Vivimos hoy en día un cristianismo, se vive con algunos un cristianismo, se presenta un cristianismo que no procura someterse a la voluntad de Dios. No tomamos el tiempo suficiente para meditar en ella. Somos muy ligeros con la palabra del Señor. No la conocemos como deberíamos de conocerla. Y aún muchos que están, esto es el que les voy a decir, es un peligro que yo lo he conversado con varios pastores y ha sido identificado que es un peligro real. De esas modas que se dan en las iglesias. Pues en este momento estamos viviendo una moda. ¿Saben cómo se llama la moda? Sana doctrina. Y mucha gente dice, no, es que a mí me encanta la sana doctrina. Es que yo me congrego en una iglesia de sana doctrina. Es que yo quiero leer libros de sana doctrina. Y es cierto, muchos conocen mucho de la Biblia y buscan conocer la verdad. Pero hay un cierto nivel de jactancia en el corazón. Hermanos, la palabra de Dios no nos va a llevar al orgullo, por favor.
Nos va a llevar a ver nuestro pecado y a humillarnos delante del Señor. Nos va a llevar a, en lugar de sentirnos superiores a otros, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros somos el peor de los pecadores, como lo decía Pablo. O muchos están dispuestos a escuchar sana doctrina. Y escuchan a un predicador y escuchan a otro y ponen aquí, ponen allá. Pero al momento de vivir esas verdades, no, yo no. Predicar el evangelio, no, yo no, pero es que soy de sana doctrina. Servir al Señor, no tengo tiempo, fíjate, no. Pero yo soy apasionado de la sana doctrina. Mira, por casualidad no conoces otra iglesia de sana doctrina, que aquel me ofendió y me voy. Hermano, eso está pasando hoy. La sana doctrina es aquella que está basada en la palabra de Dios. Si usted ve, ese término sana doctrina es bíblico, o sea, está en la Biblia. Pero cuando usted estudia lo que implica en la Biblia sana doctrina, ¿saben qué es? Está relacionado con la sabiduría. Es conocer la verdad para vivir esa verdad. Eso es sana doctrina. No es una moda, no es un conocimiento, no es una rama, no. Todo creyente debería de creer y vivir la sana doctrina. La doctrina de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es verdad y por lo tanto solo la palabra de Dios nos da vida y nos conduce a Dios. Solo la palabra de Dios en la fe en Cristo puede traer salvación. Solamente Cristo es nuestro Salvador y solo a Dios sea toda la gloria por eso. La fe que nos ha sido dada es una fe en la que obra el Espíritu Santo. La fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da por gracia, no por mérito, porque el hombre no puede obedecer. Dios tiene que obrar poderosamente para que podamos obedecer. ¿Qué tan poderosamente Dios obra? Él nos da su Santo Espíritu. Ese nivel de poder necesitamos para obedecer y aún así, hermanos, no obedecemos porque hay maldad en nosotros. Y quiero leer y recordar el texto de la semana pasada, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Espíritu Santo da el don de la fe y la fe implica el reconocimiento de pecado. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él convencería de pecado, de justicia y de juicio. Este viernes pasado estuvimos aprendiendo acerca de qué se refiere con convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Pero rápidamente el pecado es negar a Cristo, el oponerse a Dios. El Espíritu Santo obra en una persona para reconocer que en su condición natural es un opositor de Dios. Pero también de justicia al reconocer que solamente en Cristo podemos ser justos delante de Dios. Y de juicio porque viene un convencimiento a la persona que Dios ha juzgado la maldad, que Cristo en la cruz juzgó la maldad y que ahorita en este tiempo es un tiempo de gracia. Pero aquellos que se oponen a Dios simplemente están acumulando ira para el día de la ira. Por lo tanto, aquel que diga que es creyente, que tiene fe en Cristo, necesariamente tiene que reconocer que no puede por sí mismo salvarse, que no tiene la condición necesaria para salvarse por él mismo, por sus esfuerzos, por sus méritos. Reconoce que solamente la justicia de Cristo es la que nos permite acercarnos delante de un Dios justo. Y reconoce que Dios juzga la maldad y por lo tanto se arrepiente. Fíjense que varios historiadores yo he encontrado varios comentarios en relación a que se cree que al inicio de la Reforma solo estas tres solas eran las que eran promovidas: la sola escritura, la sola gracia y la sola fe. Sin embargo,
era necesario e indispensable, y lo vamos a ver ahora, el incluir solo Cristo y solo a Dios la gloria. En esta mañana vamos a estar meditando en relación a esta verdad. Algo que estaba pasando en el tiempo de la Reforma es que se había secuestrado también, o más bien se negaba al mediador. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la iglesia había levantado mediadores, muchos mediadores, falsos mediadores. Hoy en día siguen levantándose falsos mediadores. Y la Reforma recuperó precisamente el reconocimiento de que hay un solo mediador. Hay un solo gran sumo sacerdote para nosotros hoy. Hay un solo rey, hay un solo profeta, Jesucristo. Por lo tanto, no necesitamos más mediadores. Hermanos, no necesitamos más mediadores, porque Cristo es suficiente. Él tiene la suficiente calidad para ser el gran sumo sacerdote, al punto que ya no se necesite otro más. Ya no necesitamos más profetas, porque Jesús es nuestro profeta. Y Él ha hablado por medio de su palabra, y su palabra es suficiente para nosotros hoy. Ya no necesitamos buscar palabra de Dios fuera de la Escritura. Él es nuestro Rey. Por lo tanto, nos sometemos a Él. Y eso hoy en día sigue siendo trascendente para nosotros, hermanos. Y en esta mañana, el título del sermón es Solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Yo deseo que en esta mañana, por la palabra de Dios, seamos convencidos a una cosa: a confiar en Cristo y vivir para la gloria de Dios. Yo espero que en esta mañana tú, al final del servicio, la palabra de Dios te convenza a confiar en Cristo. Y que esa confianza en Cristo te lleve a vivir para la gloria de Dios. Y el primer punto en esta mañana es: ¿por qué a confiar en Cristo? Porque solo en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Alguien podría preguntarse: pastor, ¿pero por qué solo Cristo? ¿Por qué no puede haber otra forma? ¿O por qué no puede ser Cristo más mi esfuerzo, Cristo más mi fidelidad a Dios, Cristo más? Porque no hay otro camino, porque no hay otra forma, por nuestra condición. ¿Por qué solo Cristo? Porque la condición del hombre revela la necesidad de Cristo. Usted se recuerda de un tal Adán. ¿Quién no, verdad? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué fue el hecho más sobresaliente de Adán? Una orden tenía. Una. De ese árbol no comerás. ¿Y qué hizo? Desobedeció. No cuidó a su esposa. Él tenía que haber cuidado, porque la orden Dios se la dio a él. Pero eso trajo consecuencias terribles, hermanos. Por la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo, junto con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El grave problema de la humanidad es que está enemistado con Dios. Dios le dijo a Adán: si comes de ese árbol, ciertamente, era verdadero, morirás. Y eso es lo que ha pasado. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre es un enemigo activo de Dios que se opone a Él y a su verdad constantemente. A mi hijo pequeño le gustan los animales. Estábamos viendo una serie de animales. Y el primer capítulo era una explicación de cómo surgieron los animales. Y empezaron a explicar que prácticamente, se lo voy a parafrasear, no se sabe cómo, una célula, pasaron ciertas circunstancias, no explicaron cuáles, activaron algo, no dijeron qué, y eso dio origen a una célula primitiva.
Y esa célula primitiva dio origen a otras y a otras y a otras y surgieron primero los microbios y luego los anfibios, luego los... Hermanos, de verdad se requiere más fe que el creacionismo creer eso. Mi hijo me dice, eso no es cierto, papá. Porque yo le pregunté, ¿qué pensás? No, no es cierto. Dios es el creador de todo. Pero los hombres se niegan, se oponen. Quiere ser independiente a Dios al punto de autoproclamarse Dios. El hombre no reconoce a Dios, no quiere someterse a Dios. El hombre se cree suficientemente bueno y justo al punto de él mismo regir todas las cosas que le rodean. Y esto es una consecuencia del pecado, hermanos. ¿Saben qué es lo grave de eso? Que no tiene que ver con comportamiento. Si fuera por comportamiento, fuera más sencillo. ¿Saben cuál es el problema? Que es un problema de naturaleza. Trate de entrenar a un perro que se comporte como un pescado. Le animo. ¿Va a poder hacerlo? ¿Por qué? Porque es un problema de naturaleza. ¿Ven la gravedad de la maldad de los hombres? Por su naturaleza están muertos espiritualmente. No hay quien entienda a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni a uno, ni uno solo. ¿Por qué? Porque todos están muertos por el pecado. Y esa es la gravedad de la situación. Son esclavos del pecado. No pueden hacer la voluntad de Dios porque ni siquiera conocen a Dios. Aun cuando ellos piensen que conocen a Dios, no le conocen. No pueden presentarse justos porque por sus pecados serán condenados. Están separados de Dios y son incapaces de contemplar la gloria de Dios. Y sobre ellos está la ira de Dios por su pecado. ¿Un muerto puede ayudarse a sí mismo? Dígale a un muerto, te dejo la ropa, cámbiate para el funeral. ¿Verdad que suena ilógico? Así es pedirle a una persona que está sin Cristo que obedezca a la palabra. Está muerto. No la entiende. No conoce a Dios. ¿Ven la gravedad de la situación? Porque alguien podría decir, no, pero es que somos buenas personas. Sí, puedes hacer lo que es moralmente correcto, pero eso no te salvará. Ese no será el camino que te conduzca a Dios. Y eso nos hace entender un segundo punto importante. Entonces, ¿por qué solo Cristo? Porque por nuestra condición necesitamos un Salvador, alguien que nos ayude, porque nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos, ni podemos ayudar a nadie espiritualmente hablando, porque están muertos espirituales. Para que no seamos condenados por Dios a pesar de los pecados, siendo un Dios santo. Y es que ese es el punto. ¿Cómo me acerco yo con mi pecado y mi maldad ante un Dios santo que no tolera la maldad, que no habita con la maldad? ¿Cómo me puedo relacionar entonces? Siendo un Dios justo, el cual no va a tener por inocente a aquel que es culpable. Siendo un Dios que su justicia será perfecta y que es vindicada por su ira. Ira que es santa. Eso nos pone en la posición, hermanos, que entonces necesitamos un Salvador. El transgresor de la santidad de Dios, el que por naturaleza se deleita en el pecado, necesita que alguien tienda un puente para llegar a Dios. Si nosotros pensamos que las buenas obras podrían llevarnos a Dios, es como que tú y yo quisiéramos construir un puente y empiezas a poner ladrillos, pero tus pecados botan esos ladrillos. ¿Cuándo terminarás de construir el puente? ¿Cuándo? Necesitamos que alguien que no bota los ladrillos construya el puente. ¿Por qué solo Cristo? Porque necesitamos un Salvador. Solo Cristo es Salvador, solo Él es nuestro Salvador. Es que solo un Dios eterno puede obrar una salvación eterna, hermanos. Y Dios tomó forma de hombre.
¿Saben que reconocer que solamente Cristo es reconocer que tú y yo podemos llegar delante de Dios por quién es Jesús, pero por lo que ha hecho Jesús? Para poder relacionarse con Dios, Dios exige, como Él es santo, una santidad igual a la de Él. Como Él es creador y Señor, exige una obediencia perfecta a Él. Ese es el estándar. ¿Podemos cumplirlo? Por eso necesitamos a Cristo. Porque Él, hermanos, Él en su condición humana, no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez por qué Cristo tomó forma de hombre. Porque Él vino a representar a la raza humana. Así como cuando Adán pecó y por Él la humanidad fue condenada. De igual manera, por un hombre, la justicia puede llegar a los hombres. Jesús vino y tomó forma de hombre, y estando en su condición de hombre, es importante no solamente su muerte y su resurrección, es igual de importante su vida. Él es Dios, pero Él vivió como hombre, plenamente Dios, pero Él fue plenamente hombre. Él fue tentado igual como nosotros somos tentados. Pero la gran diferencia es que Él nunca pecó. Hermanos, Él vino y Él mismo lo dijo: yo he venido a obedecer la ley, no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Porque era necesario que si Él se iba a ofrecer en un sacrificio, Él tenía que ser ese cordero sin mancha. Nosotros podríamos ofrecer cualquier cordero. Cualquier hombre podría decir: yo estoy dispuesto a morir por todos para que todos sean salvos, y sacrificar su vida. La pregunta es: ¿Dios va a aceptar ese sacrificio? Porque el cordero tenía que ser sin tacha y sin mancha. Y solamente Cristo puede hacer eso. Solo Él fue perfectamente santo, hermanos. Solo Él amó a Dios por sobre todas las cosas de manera perfecta. Solo Él vino a cumplir la ley. Por eso solo Cristo. Por eso necesitamos a Jesús. Solo Jesús podía hacer el pago por nuestros pecados. Recuerde que la paga del pecado es, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero esa sangre tenía que ser de uno que obedeciera perfectamente, que amara a Dios por sobre todas las cosas, que se sometiera a la voluntad del Padre de tal manera que no importando lo que pasara, Él obedeciera. ¿Acaso Abraham hizo eso? ¿David pudo hacer eso? ¿Noé? ¿Moisés? Es que solo Cristo. ¿Ven por qué solo Cristo? Es un engaño pensar que un hombre puede alcanzar salvación sin Cristo y solamente en Cristo. Acompáñeme a leer Hebreos 9, 18 al 22. De donde no hay ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, el primer pacto, el antiguo pacto, fue instituido con sangre. No sé si usted se recuerda, cuando se inauguró el pacto, Moisés roció sangre sobre el pueblo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, fíjense, el pacto requiere obediencia. Derramamiento de sangre, obediencia. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció él mismo libro, y también a todo el pueblo. Es decir, hubo un rociamiento sobre todos, porque implica purificación. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Ven que es un tema de purificación. Nuestro pecado necesita ser purificado. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es perdón. Pero no es cualquier sangre, hermanos.
Es la sangre del Cordero de Dios. Solo Dios infinito puede satisfacer a un Dios infinito. Jesús murió derramando su sangre. Pero es importante su vida, porque si Él hubiera pecado, ese sacrificio no hubiera sido válido para nuestra salvación. Solamente Cristo puede vivir una vida santa y pura como Él la vivió. Su sangre nos limpia de todo pecado una vez y para siempre. Miren, un sacrificio tan grande y perfecto que es necesario una vez. El sacrificio de corderos tenía que hacerse constantemente porque no era suficiente. Pero el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Por eso solo Cristo. Él se entregó en sustitución nuestra. El pecado nos hace acumular ira sobre nosotros. Esa ira santa en la cual Dios juzga la maldad, porque Dios no puede pasar por inocente al que es culpable. Dios es justo y va a condenar. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Tu pecado fue perdonado sobre la base del sacrificio de Cristo. La ira de Dios cayó sobre él y solamente él era el Cordero apto para eso. Por eso solo Cristo. Por Él somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ya cayó sobre Cristo en nuestro lugar. Es un sacrificio vicario, sustitutivo. Hermanos, Dios mismo vino en forma de hombre, porque nadie más calificaba. Ese es el punto. Dios se hizo hombre porque ningún hombre calificaba. Es que sin Cristo estábamos perdidos. No tendríamos otro futuro que la condenación eterna. Era necesaria la vida justa, perfecta, en obediencia a la ley, sin pecado. Pero también era necesario el derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Alguien tenía que representar a la raza humana con ese sacrificio sustitutorio, vicario. Por eso Cristo se humilló a sí mismo, hermanos. Siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, y en la condición de siervo se hizo semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Él es el único digno. A Él es toda la gloria. Porque Él resucitó, hermanos, y la resurrección es una muestra que ese sacrificio fue aceptado por Dios. Si Jesús hubiera muerto y Él no hubiera resucitado, no seríamos salvos. De hecho, usted puede leer 1 Corintios 15 y se va a dar cuenta que sin la resurrección de Cristo seríamos los más dignos de lástima. ¿Saben por qué? Porque todo sería una farsa. Por eso solo Cristo. Por eso solo Cristo. Solo en Cristo somos justificados. 2 Corintios 15, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, perdón, 2 Corintios 5, del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es pura gracia de Dios. Esto no proviene de nosotros. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Un hombre solo puede ser reconciliado con Dios por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero no es que Dios pasó por alto los pecados, que dijo, sí, tienen pecados, no le voy a decir nada. ¿En dónde estaba reconciliando Dios a los hombres? En Cristo. En la cruz. Y porque nuestros pecados
la condenación de nuestros pecados cayeron sobre Jesús, es que ahora a nosotros ya no se nos toma en cuenta esos pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como Dios rogando por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, por eso solo Cristo. Ningún hombre puede reconciliarse con Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos, ¿el qué? Justicia de Dios en Él. Solo por la fe en Cristo Jesús tú puedes ser declarado justo por Dios. No por obras, no por una religión, no por una obediencia, solamente por Cristo. Hermanos, solo por su sangre, solo por su justicia, solo por su obediencia eterna, tú y yo podemos entrar al cielo. Solamente en Cristo tú puedes tener vida eterna. Solo Él tiene vida eterna. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús mismo definió la vida eterna en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Hermanos, la vida eterna, ¿qué es? Es el cielo. Tú ya disfrutas de vida eterna. Esta es la vida eterna. Jesús dijo en Juan 17:3. Usted puede ver 2 puntos ahí. Significa que Jesús va a definir qué es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. Pero nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Cristo, porque Él es el camino para llegar a Dios. Porque solamente en Él hay perdón de pecados, porque solamente en Él hay justificación, porque solamente su sangre nos limpia, nos santifica para poder presentarnos delante de un Dios santo, santo, santo. Por eso solamente Cristo, solo Él nos reconcilió. Solo Él abrió el camino para ir delante del Padre, por medio de su sacrificio. Y yo quiero hablar en esta mañana, en este momento, a alguien que probablemente escuchando este sermón, su fe no está en Cristo. Si tú has pensado que a través de la religión, a través de tu comportamiento, o simplemente no crees que habrá un infierno, un cielo, hoy es un buen momento para que reconozcas que Dios es justo, santo, y por lo tanto la ira de Él está sobre los pecadores. Es importante que en esta mañana tú reconozcas la necesidad de un Salvador, porque no puedes salvarte por ti mismo. Ninguno de los que estamos aquí podríamos. Solo por gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque solo Cristo nos capacita, nos hace aptos para estar delante de Dios. Él es el dador de vida. Reconoce tu condición, arrepiéntete de pecado y pon tu fe en Cristo Jesús. Confía tu vida a Él. No solo tu vida en este tiempo, tu vida en la eternidad. Confía en Cristo, pon tu confianza en Cristo. No puedes salvarte a ti mismo. De hecho, Dios lo ha advertido. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿y que Jesús no es hombre, pues? Sí, pero es Dios. Es plenamente hombre, pero plenamente Dios. Solo Cristo. Solo Cristo es nuestro mediador, hermanos. Solo Él es nuestro profeta, nuestro maestro, nuestro gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. No necesitamos más intercesores. Solo Cristo es el Rey de Reyes y por lo tanto Él ha decidido hacernos parte de su reino, no por un mérito, sino por su gracia. Él ha sido tan bueno con nosotros que aún sin merecerlo, Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Confía en Cristo. Solamente Cristo es nuestro Salvador, solamente Cristo es nuestra sabiduría, nuestra santificación. Solamente Él es la cabeza de la iglesia. Es que, hermanos, entendamos.
No solamente la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Solamente en Cristo tú y yo podemos ser hechos hijos de Dios. Solamente en Cristo tenemos una herencia eterna. Solamente en Cristo somos más que vencedores porque Él venció al pecado, venció a la muerte, venció al mundo. Solamente en Cristo resucitaremos y recibiremos un cuerpo de incorrupción. Solamente en Cristo tenemos una esperanza viva. Solamente en Cristo somos guardados hasta el final. Solamente en Cristo somos conformados a la imagen de Dios. Solamente en Cristo podremos glorificar a Dios, que es el fin de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿crees esto? Hermanos, si nosotros creemos con firmeza esta verdad, ¿saben qué genera eso en nosotros? Una dependencia. Resonará en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo esas hermosas palabras de cuidado y amor. Es que recuerda, separado de mí, nada podéis hacer. Si creemos esta verdad y la creemos en nuestra mente y en nuestro corazón por convicción, porque nuestra fe está en Cristo Jesús, entendemos que vivir la vida cristiana es vivir pegados a Cristo. Cuando Jesús dijo eso, separados de mí nada podéis hacer, lo dijo en el contexto de frutos, dar frutos. ¿Sabe qué va a pasar en nosotros? Nos va a llevar esa conciencia a buscarle a Él todo el tiempo, a depender de Él. Que nuestra confianza esté en Él. Los afanes se irán. El temor se va a ir. La zozobra que a veces vivimos por situaciones, por lo cambiante, porque no tenemos certeza. Confía en Cristo. Adórale, vive para Él y para sus propósitos. Ven a Cristo, que Él sea nuestra vida, que Él sea nuestro mayor tesoro, que Él sea el todo suficiente para nosotros, que Él sea nuestro mayor deleite, que en Él estén nuestros anhelos, que en Él esté todo nuestro amor, que hacia Él sea rendido y entregado todo nuestro ser. Hermanos, eso significa solo Cristo. Eso es solo Cristo para nosotros. Por eso, solo Cristo. Y el segundo principio que quiero que veamos en esta mañana es el propósito de Dios para nuestra salvación, es su propia gloria. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? ¿Por qué Cristo se humilló a sí mismo? ¿Por qué Cristo obró nuestra salvación? ¿Por qué Cristo? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios te creó? Para su gloria. Todo lo hace para manifestar su gloria. Es que ¿saben qué? Si no, entonces nosotros seríamos los gloriosos y Él sería el servidor. Si nosotros pensamos que el fin último es nuestra salvación, entonces Dios obró todo para exaltarnos. Pero el fin último es la gloria de Dios. Es la exaltación de Cristo. Y el propósito, la gloria de Dios. La salvación es un medio para nosotros. ¿Un medio para qué? Para que Dios sea exaltado. Para que Dios sea exaltado en nuestra vida. Por eso el principio de soli deo gloria. Todo es para la gloria de Dios. Romanos 11, 33 al 36 dice lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Si usted ve el contexto, tiene que ver con salvación. Esta es una doxología, es una adoración a Dios. Hermanos, usted se imagina la profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, no podemos conocerlos. Somos demasiado limitados para entender. E inescrutables sus caminos, no podemos escudriñar sus caminos. Tú no puedes venir y decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Voy a hacer una revisión de tu acción. Quiero ver si te has comportado de manera correcta. Porque Dios es tan grande y nosotros somos tan pequeños.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es como que trajéramos un astrofísico aquí que nos empezara a hablar de matemática cuántica. No tenemos el conocimiento. Necesitaríamos años estudiar para entender lo que nos esté diciendo. ¿Usted se imagina en relación a Dios? ¿Quién puede entender la mente? Si ni siquiera hemos logrado entender cómo funciona nuestro cuerpo. No se sabe, muchas cosas del cerebro no se entienden todavía. ¿Y quién podría entender la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Para que recibiéramos una recompensa. ¿Ve cómo es la gracia de Dios? Y aquí viene la parte hermosa de esto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, nuestra salvación es para la gloria de Dios. El que tengamos vida en Cristo es para la gloria de Dios. El que Jesús tomara forma de hombre y viniera a salvarnos es para la gloria de Dios. Si usted recuerda Filipenses capítulo 2, versículo 11. Bueno, desde el versículo 5. Que hay en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual no se aferró a su condición de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y en esa condición de hombre se hizo siervo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. El señorío de Cristo tiene un propósito. Y el versículo 11 lo dice. Para la gloria de Dios Padre. La pregunta es, hermanos, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios? En nuestra día a día, ¿estamos contemplando que fuimos creados para la gloria de Dios? Que nuestra salvación tiene un propósito, que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ese es el propósito de vida. Hoy en día los hombres andan afanados buscando un propósito de vida. Nosotros ya no tenemos que buscar un propósito de vida, ya lo tenemos. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Y cuando digo glorificar a Dios, me gusta siempre enfatizar, glorificar a Dios es manifestar el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Estás reflejando el carácter de Dios en tu vida, en tus acciones, en tus decisiones, en tus palabras? ¿Reflejas el carácter? ¿Reflejamos el carácter de Dios? Y no estoy hablando de ser perfecto, hermanos, eso es legalismo. Pero no podemos negar que si fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, y que si nuestra salvación tiene como propósito glorificar a Dios, y que si hemos sido transformados a la imagen de Jesús para la gloria de Dios, no podemos negar esa verdad. De hecho, la Biblia nos llama y nos exhorta que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Por eso hago la pregunta, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios en tu matrimonio? En momentos de una discusión. Alguien podría escuchar esa discusión y ver las evidencias del carácter de Dios para que glorifiques a Dios en medio de una discusión. Cuando alguien te ofende, tu respuesta glorifica a Dios. Al ver esa respuesta reflejando el carácter de Dios en tus reacciones, en tus palabras, hay gracia, misericordia, perdón en ella. En tu trabajo muestras el carácter de Dios. En tus relaciones con otros, estás glorificando a Dios. En tu mente, tu prioridad es todo el tiempo la gloria de Dios. Tus planes y tus propósitos están moldeados por lo que glorifique a Dios, no lo que es más cómodo, no lo que es mejor para mí, no lo que yo deseo, sino qué es lo que más glorifica al Señor que yo puedo hacer. Eso voy a hacer. Cuando enfrentas problemas en este mundo, ¿estás reflejando el carácter de Dios? ¿Se refleja en ti la clemencia, la compasividad, la justicia, la misericordia, la bondad, la santidad? Híjole, y podemos seguir con los atributos, hermanos. ¿Estás glorificando a Dios al procurar obedecer su palabra, al conformarte a la imagen de Jesús?
Pero entonces podría alguien preguntar, pastor, pero ¿y entonces en qué quedamos? Yo quiero eso, pero no puedo. ¿Alguien se identifica con esa frustración? Hermanos, una vez más, queremos glorificar a Dios. Volvamos a Cristo, solo Cristo. ¿Ven por qué solo Cristo? Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Y con esto terminamos, Hebreos 13, 20 y 21. Quiero que ponga mucha atención a esta verdad. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿qué ha logrado para con nosotros? Hermanos, nos ha hecho aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, haciendo de Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Pero aquí viene el punto importante. Por tu esfuerzo, por tu voluntad, por Cristo Jesús. Y por eso a Él sea la gloria. Porque de principio a fin la salvación es por Cristo y para Cristo. Si tú y yo tenemos vida, es para que vivamos en dependencia de Él. Si fuimos libertados del pecado, es para que, por la gracia que Él nos da, podamos decirle no al pecado. A Él sea la gloria. Hermanos, queremos vivir glorificando a Dios solo por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Mas el justo por la fe vivirá, y no cualquier fe, solo por la fe en Cristo Jesús. Por eso solo a Cristo, y por eso solo a Él sea la gloria. Por lo tanto, hermanos, confiemos en Cristo y vivamos para la gloria de Dios. Vamos a orar.